Bien, buenas noches a todos. Bueno, terminaremos de revisar lo más que podamos de PowerShell. Lo último que vimos era el tema de las variables y nos quedamos en lo que son las variables especiales. ¿Ya? Bueno, después vamos a hablar al respecto. Tengo una pregunta interna. Después lo revisamos. A ver, estamos entonces en la variable error que les había comentado, que es una variable que contiene todos los errores que se generan en una sesión de PowerShell. ¿Ya? Es un array list, ese es el tipo de dato. Puedo usar el count para poder contabilizar la cantidad de errores. Y la característica que tiene esta variable error es que la posición cero del arreglo siempre va a tener el último error generado. Se genera un nuevo error, se va a la posición cero. ¿Ya? Y tengo un método clear que lo que hace es limpiar el error, ¿no? Entonces, y también comentarles que cada sesión de PowerShell es independiente de la otra. Cada sesión va a manejar su propia variable de error. Incluso esto, si tú creas un script y lo pones como agenda, como tarea agendada en task de Windows, igual, o sea, la variable que se cree es independiente, ¿no? Entonces me refiero a que puedo yo equivocarme aquí, por ejemplo, no sé qué hice. Oye, este error, algo bajo, tendría que botar algún error, ¿no? O decir si dice dos puntos tmp1, listo, o eh, cat c dos puntos file, ¿ya? Entonces la variable error contiene todos esos errores, ¿no? Y la posición cero del arreglo contiene el último error generado. En esta otra sesión, la variable error está vacío, no se ha generado ninguna excepción. ¿Ya? Después tenemos este de aquí, la variable dólar. ¿Ya? Esto me sirve para poder hacer referencia a un objeto dentro de un pipe. Este es similar a lo que en programación orientada a objetos en sus programas en Java utilizan la palabra this, ¿no? Colocan this y el operador de acceso, el método o el miembro de datos si el caso es público, ¿no? Entonces tiene esa similitud con this en lenguaje Java, ¿no? ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, lo voy a escribir aquí, get service, ¿ya? Y where object va a ser para buscar un objeto, buscar dentro de un objeto, entre llaves, y aquí tengo que decirle, es como decirle this.name, ¿no? Y utilizo las comparaciones. Echo igual, digamos, a wsearch, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que va a hacer es getService me va a devolver una lista de objetos, ¿no? Vamos a volver a ejecutar getService. Me devuelve esto. Es una lista de objetos. Entonces lo que va a hacer es, de esta lista, va a recorrer posición por posición del arreglo y va a preguntar dónde la propiedad sea igual a la palabra wsearch. Entonces va a venir aquí, accede a la propiedad, pregunta, ¿es igual? No, pasa, hace skip, bueno, skip en inglés es saltar. Salta y encuentra wsearch, ¿es igual? Sí, entonces se va a mostrar. ¿Ya? Lo puedo usar esto como búsqueda específica de un dato o también como filtrar datos, ¿no? Quiero filtrar, digamos, por todos los que empiecen con A, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, quiero que empiecen todos los servicios que empiecen con W, utilizo match, que es para subcadena o también para usar expresiones regulares ah, básicas. Creo que este es así, like W. Bueno, no tengo ahorita el carácter, ¿no? Entonces todos los que empiezan con W, ¿sí? Todos los que empiezan con W o todos los servicios que empiezan con A. Entonces son dos, ¿no? Usarlo como si fuera búsqueda específica de un dato, como este, estoy buscando ese servicio en específico, si existe o no existe. Ahora, si quisiera tomarlo esto como existe,
podría acceder a esto, ¿no? A asignarle esto a una variable, a asignarlo, digamos, a una variable P y preguntaría, ¿no? Por P.count. Si count es igual a 1, se ha encontrado, y si es 0, no se ha encontrado, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, si coloco esto, se arch, sae, digamos, ¿no? Y P count 0, ¿no? Entonces no se ha encontrado el valor. Entonces son las dos opciones, ¿no? Lo puedo usar como búsqueda o lo puedo usar para que filtre datos, como este caso, que filtre todos los servicios que empiecen con A, ¿no? Entonces, ¿para qué me está sirviendo esta variable especial? Para hacer referencia al objeto. Esta es la lista de objetos. Digo, sí, la lista de objetos, servicio. Empieza cada uno y como puedo acceder a cada propiedad, entonces accedo y pregunto la propiedad nombre, sea que empiece con A y cualquier palabra después, ¿no? O podría usar otra propiedad, por ejemplo, el status, y puedo hacer una búsqueda de status que sea like stop it, digamos, ¿no? Stop it. ¿Eh? Entonces todos los servicios que están detenidos, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ir por el otro que es el get process, ¿no? Entonces le digo aquí where object, donde el objeto, object, abro paréntesis, tengo que hacer referencia a un objeto, el objeto punto CPU sea menor que 1. Entonces que el CPU cuyo uso de CPU sea menor a 1. Todos los procesos, ¿no? O los procesos mayores a 10, digamos. Ah, no, perdón, me he equivocado. GT, mayor a 10. O mayor a 100. ¿Sí? Entonces puedo hacer consultas, o sea, ya el filtrado de datos llega a ser mucho más preciso, ¿no? ¿Sí? Mucho más preciso para poder encontrar un dato en específico. Incluso, por ejemplo, si filtro por, por esto, puedo incluso sacar aquí, puedo asignarle una variable, o si no quiero asignarle una variable, bueno, asignarle una variable, P igual a esto, y P en la posición 0, accedo a punto .name. ¿Sí? Así tengo el valor específico. Voy a abrir un momentito un navegador. Vamos a ver, ya, mientras carga. Ya, alguna consulta de la variable especial dólar. La voy a usar en pipes, ¿ya? Bien, seguiremos. Ya, eso va a ser este de aquí. Este de aquí es el que va a cargar más rápido. Ya. A ver, hace un momento hice esto de aquí, ¿no? Esto, que me devuelve un solo objeto, ¿ya? Una opción es asignarle una variable, que es lo más prudente, y la otra opción puedo utilizar esta forma. Puedo acceder al objeto directamente colocando entre paréntesis y decir aquí id, name, digamos, no sé qué otra propiedad, creo que es container, no recuerdo. Si no se acuerdan qué propiedades tiene, siempre pueden recurrir a getMember. Entonces, start type, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar de esta forma? Es que va a ser en tiempo real, digamos, el acceso, ¿no? ¿Sí? En cambio, el otro lo asigna una variable y puede que en ese momento haya cambiado, digamos, el valor, ¿ya? Por ejemplo, si hago la referencia a, digamos, un proceso que se lanza,
Y bueno, no sé, pongámosle cualquier otro caso, escenario en el cual esto puede que haya sufrido cambios la salida, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ese fuera el caso, lo asigno una variable, el estado en que se ha ejecutado se asigne y accedo, ¿no? Pero si lo hago de esta manera, se ejecuta el comando e inmediatamente después se accede a la propiedad. Es algo que quería que puedo comentarles. Bien, a ver, seguiremos viendo. Ya, lo que quiero también mostrarles es lo siguiente. ¿Ya? A ver, que reaccione la máquina. Creo que no va a reaccionar. Ya, si reacciona, lo vemos. Si no, ahí está. Ya, pues, ahí está. Por ejemplo, vamos a hacer un PS aquí. Ya pues, PS. Ya. PS AX. AUX, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí puedo hacer un grep pública que busque pública. ¿Sí? Todos los procesos lanzados por pública. Ahora, ¿cómo yo hago aquí en Bash para poder obtener, digamos, de toda esta fila solamente este valor? Es un problema. ¿Cómo podría ser? Más o menos podría hacerlo de esta manera. Un momentito, me esperan, por favor. Continuaremos. Ya, entonces les decía, ¿no? Entonces aquí, ¿qué opciones tengo? Tengo, por ejemplo, tengo que puedo hacer esto, AWK, a ver si tiene print 1,2. Entonces así he obtenido solo el usuario y el ID, ¿ya? Y sobre eso yo le puedo aplicar un get menos N1 y así obtengo el primer elemento, ¿ya? Entonces todo esto tengo que hacer para poder obtener, o aplicarle, digamos, el tail menos N1 para obtener el último elemento, ¿ya? Y si quisiera simplemente obtener el ID, tendría que agarrar este valor y así obtengo el último ID el último proceso generado del proceso que pertenece al usuario público, ¿sí? Y esto lo puedo asignar a una variable y ya obtener el ID, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer en Linux, ¿ya? Todo porque es texto, ¿no? Entonces tengo que utilizar grep, va a buscar y va a obtener una lista de una fila y AWK va a buscar, va a separar por columna, bueno, va a formatear la salida por una columna en específico, ¿no? Y el head me obtiene el primer elemento, tail el último elemento, menos n1 es un solo elemento del final, entonces tengo que hacer todo eso. Aquí, aquí en este caso, ¿no? Si fuera el mismo PS, lo mismo para obtener el ID, PS, le digo where object, digamos quiero buscar VMware, eq VMware, VMware, listo, he obtenido VMware y de aquí le digo format list, property, ID. ¿Dónde me he equivocado? Aquí está, el comando. ¿Sí? O en su defecto, podría hacer esto, ¿no? Como esto me devuelve esto, entonces directamente ejecuto el pipe y le digo punto ID.
y así obtengo el ID. O si quiero el nombre, ¿no? O si quiero el uso de CPU de ese proceso, ¿sí? Entonces, como pueden ver, al ser objeto y al poder acceder a las propiedades y métodos, se me facilita bastante poder obtener la información, ¿ya? Se me facilita bastante. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Al documento iremos. Bueno, aquí está todo claro, ¿no? Ustedes que están aquí presentes. ¿Está claro? Sí. Ya. Bueno, entonces ya hemos visto esto. Sí, entonces aquí estamos hablando justamente de eso, ¿no? Y bueno, ya no voy a ejecutar, pero podría yo llamar a los métodos, ¿no? Si puedo acceder a una propiedad, puedo también acceder a un método, ¿no? Sí. Y podría ser algo como este otro también podría usar for each object, que lo que hace es que para cada objeto muy similar, esto sería muy similar a la WK de Linux. Para cada objeto que imprima en pantalla, la variable, el objeto, punto, propiedad, coma, y la otra propiedad, ¿no? Lo mismo que hicimos a WK. Y bueno, lo que tenemos que ver ahora son las comparaciones, ¿ya? En esto en Bash, por ejemplo, es un poco, ¿cómo le digo la palabra? Bueno, mezcla. En algunos casos utiliza la forma tradicional de mayor menor y en otros casos utiliza esta notación, ¿ya? Aquí en PowerShell va a utilizar esta notación, que son iniciales de letra, que hacen referencia a qué? A las palabras en inglés less than para menor, que less equal, menor igual, GT, greater than, greater equal, EQ, no EQ, ¿no? Para diferente. ¿Sí? Entonces es fácil de acordarnos, ¿no? Less than, less equal, greater than, greater equal, equal, not equal, ¿no? Este es GE, GT, LE, L, ¿no? Todo, ¿ya? Y adicionalmente puedo usar like, que se parezca y que hacer como en, bueno, si alguien ha hecho ya base de datos, haces, ¿no? Select asterisco, where, el campo, el like, ¿no? Puedo hacer de esa misma forma o not like y match, que puedo hacer para buscar una subcadena. Ahora, en el caso de match es este de aquí, el carácter que no ahorita no sé cómo escribirlo o sea, no tengo el carácter, pero este es para, vamos a hacer así, que empiece con BM, ¿no? Algo que empiece con B, no es eco, es match, match, ¿no? Entonces me va a devolver eh, todo lo que empiece con BM, ¿no? Entonces es para esto, ¿no? Para decir, su equivalente sería usar un like, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Accedo, ID. Sí, puedo acceder de esa forma también. O si no, a formatear, ¿no? La salida, que es ¿no? Formatear la salida por format, digamos, en formato tabla, format table, que muestre el ID, el name y el CPU. Listo, solo esos tres campos, ¿no? ¿No? Sí, entonces me facilita bastante, ¿no? Entonces, de nuevo, esto está haciendo referencia a un objeto dentro de un pipe. El PS me va a devolver la lista de procesos y lo que va a hacer con el web object es buscar desde la primera posición hasta recorrer el arreglo desde la primera posición hasta la última y para filtrar datos o encontrar un valor, lo que va a hacer es ir carácter por carácter, ¿ya? Digo, perdón, ir objeto y preguntar por propiedad, ¿no? Puedo preguntar por la propiedad nombre o por cualquiera de las propiedades que tenga el objeto. ¿Qué propiedades tiene el objeto? Ya saben, get member y me devuelve la lista de propiedades, ¿no? Y de esa forma puedo filtrar o buscar un dato en la lista de objetos, ¿ya?
Y bien, eso es básicamente lo más relevante en cuanto a PowerShell, ¿ya? Poder entender el manejo de variables, poder manejar los pipes, poder manejar la variable especial $ampersand y demás, ¿no? Después son cosas específicas como por ejemplo el get content para obtener el contenido de un archivo. Puedo también tener esto del method object para poder contar líneas, palabras, caracteres, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer eso. Ya tengo aquí un archivo temporal, ls. Aquí tengo ese archivo, ¿no? Get content para ver. O también su equivalente corto, ¿no? El cat, ¿no? Su palabra corta, su alias. Y aquí le digo measure object line words, ah, words characters. Characters, ¿no? Entonces así obtengo la cantidad de líneas, total de palabras y número y total de caracteres, ¿no? Y todo esto lo puedo asignar a una variable, digamos datos, igual, y datos, puedo aplicar un getMember para ver qué propiedades tengo. Y entonces básicamente puedo sacar aquí total líneas, total palabras y total caracteres. ¿Sí? Adicionalmente podría combinar eso, ¿no? Algo así, ¿no? Write host, el archivo ucr.c tiene datos.lines, 45 líneas y datos.words, palabras. ¿Listo? ¿Sí? Entonces el archivo user tiene datos, ¿no? Entonces aquí no tengo que usar para concatenar, no necesito colocar un carácter, ¿no? Si no estoy mal, puedo, eso vamos a probar ahora, eso sí no me acuerdo ya, se me fue. Creo que te permite usar esto para hacerlo como algunos otros lenguajes de programación, la concatenación. A ver, no, no se permite. La otra opción es punto. Vamos a ver si funciona con punto. No me acuerdo esto. No lo pueden revisar ya concatenar. No, tampoco es punto. Entonces, ya me acuerdo cuál es. Colocar así. No, tampoco. Ya, lo dejaremos como estaba inicialmente. Hay otra manera, pero de concatenar. Sí, entonces lo pueden encontrar la forma de concatenar a caracteres. ¿Ya? Bueno, entonces, bien, entonces como pueden ver, ya puedo empezar como puedo asignar una variable, puedo acceder a sus propiedades, ya puedo obtener información que me sea relevante o importante, ¿no? Sí. Podría ser, por ejemplo, un script que busque los archivos más, digamos que encuentre el archivo más grande, que podría ser el listado de de todo el directorio y vaya accediendo a cada archivo que sea de tipo texto y viendo la cantidad de líneas, ¿no? Entonces ya puedo hacer incluso mi pequeña pues, rutina para poder, bueno, función o algoritmo para poder obtener el mayor, digamos, ¿no? Así se me puede ocurrir. No, entonces, en resumen, me refiero a que ya, digamos, estos de aquí son operaciones que las pueden ustedes ya ir viendo en casa, ¿no? Sí. Ah, sí, entonces, esta por ejemplo es agregar contenido en archivo. Esto sí, eso tal vez es interesante también. Bueno, datos tiene esto de no, vamos a hacer así. Tum, 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 tum. Cat. Cat user.c. Y esto le vamos a asignar una variable archivo, arc. Listo.
arc, tiene todo eso. Y puedo asignar fila por fila. 0, la posición 1 tiene esto y así, ¿no? Y adicionalmente podría a cada fila poder hacer algo como esto, ¿no? Como es uno, ¿sí? Acceder o sea, cada fila yo puedo acceder o sea, cada fila es una cadena y tiene funciones, ¿no? Métodos, ¿sí? Si esto lo asigno en la posición 1 del arreglo, lo asigno a una variable X. X es un tipo cadena, ¿sí? ¿Sí? Es una cadena. Entonces, si quiero ver qué opciones, qué métodos tengo, siempre puedo recurrir al getMember. Y aquí está, ¿no? Métodos, tu upper, tu int, y bueno, tengo funciones longitud y otras, ¿no? Hay algunas, como les dije, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tengo que darle un parámetro. Eso es un poquito complicadito y tienen que recurrir nomás a foros para esto, no hay de otro, ¿ya? Sí, bien, ¿qué más? Y bueno, ¿qué más tenemos? Crear archivos directorios, ya saben cómo manejarlo. Hay algunas, por ejemplo, el parámetro recurse para poder listar, mover ítems de forma recursiva, folders, subfolders, remover ítems de forma recursiva, la opción force para que si hay algún archivo que está ocupado, lo pueda borrar, no importa si alguien no está en uso. También el listar de forma recursiva. Este otro también que me lista archivos ocultos, eso lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, vamos a ir aquí C dos puntos y hago un ls force, ¿no? Me va a ejecutar, me va a dar todos los ocultos, ¿no? Ah, no estoy mal. A ver dónde podemos ver. No, sí, es ls-f, force nomás. Veremos a ver. Tendríamos que tener aquí el archivo page file. Aquí está, ¿no? bootmg, bootnx, son archivos ocultos. Aquí está, con el modo, ¿no? Aquí está el modo. Swap files, sí, estos no son. Si lo ejecutamos el S normal, no hay ya. Ninguno es con modo A, modo oculto. ¿Sí? Entonces, después, por ejemplo, temporal, ls recurse, ¿no? Todo, ¿no? Folders, subfolders. Y bueno, así ya puedes ir jugando, viendo opciones, ¿no? Agrupar elementos con group object. Aparte, digamos, de direccionar la salida a un texto, puedo direccionar la salida a un tipo por ejemplo, este outfile que les dije que en sus primeras versiones se usaba esto porque cuando lo hacías con el operador mayor, eh, introducía caracteres extraños, ¿no? Tienes la opción de convertirlo a HTML, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué más? Y a este último, que es interesante, poderlo convertir a JSON, ¿no? La salida de un comando. Por ejemplo, hacemos un ls, vamos a hacer así, convert to, que está presente en las últimas versiones, ¿no? Convert to JSON. Ya, entonces sería de esta forma, ¿no? Select object, seleccionar un objeto. Vamos a usar name, length y convert to, ¿no? Aquí puedo convertir a CSV, HTML o JSON, ¿ya? Y lo voy a direccionar a un archivo, C dos puntos, digamos, temporal, este directorio barra ls.json. Hago un cat
de ls.json, ¿no? Y me lo ha generado en formato JSON, ¿no? JSON, ¿sí? Entonces, y así puedes ver, y incluso puedes ver más comandos, ¿no? Ya cada uno ya es según el interés que pueda tener, ¿no? Entonces, ahora, dice, fíjense, todo esto que hemos generado lo podemos asignar a una variable A, ¿ya? Y puedo decir, preguntar aquí qué tipo de dato es. Ya, aquí, ratito, vamos a hacer. Ya, es que esto es, así tendríamos que hacer. ¿No? A ver, si tiene, ahora sí, ¿no? Entonces, ha generado este tipo cadena, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de dato que ha generado la ejecución de este pipe, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eh, registro de Windows, puedes acceder al registro de Windows. Y bueno, a ver, hay una pregunta aquí. Eh, tendrías que acceder a... primero tienes que ver la información que puedes obtener del proceso. Responde pregunta, PS, digamos, get member, ¿no? Entonces tienes que saber qué proceso, qué propiedad. Aquí tengo uno que dice Start Time. Vamos a venir aquí. Aquí está, ¿no? Start Time. Entonces, ese me dice la hora de inicio de un proceso. Por ejemplo, voy a lanzar el Notepad, ¿ya? Entonces, puedo hacer lo siguiente. PS, donde el objeto, o podría ser menos name también. eh, propiedad, nombre, match, matché, sea una o eq, Notepad, ¿no? O eq, bueno, tengo varios, ¿no? ¿Ya? Y decirle aquí format table, property, el nombre y el start time, ¿no? Así obtengo su nombre, ¿no? Y y el start time, ¿no? De ese modo. Ahora, si obtengo solamente un proceso, voy a poder acceder directamente a la propiedad, ¿no? Sí, me refiero que podría ser algo como esto, ¿no? Si me devolviera un solo objeto, esto podría obtenerlo de esta manera. Paréntesis, punto, start time. Start. ¿Sí? Eso sería una forma, ¿no? Bien, bueno, como que no. Entonces, revísenlo, el manualcito que hoy lo voy a subir. Prácticamente todo se reduce a poder ejecutar un comando y después hacer un análisis de qué me está devolviendo, ¿no? ¿Qué me está devolviendo? eh, qué tipo de dato me está devolviendo. Entonces, un procedimiento regular sería ejecuto un comando, lo asigno a una variable y llamo a getType. Si me devuelve un tipo de dato, entonces según el tipo de dato lo puedo manejar, ¿no? Si es un arreglo de objetos, entonces estoy ante el escenario de poder acceder posición por posición. Si es una cadena, esto, ¿no? Y en el otro caso, cuando hice el del convert to, me salió error, ¿no? Entonces, esa acción no devuelve nada, ¿no? No sé, me refiero que no ha devuelto un tipo de dato, a eso me refiero, ¿no? Eso va a pasar también con el CP. Por ejemplo, si copio un archivo a otro archivo y lo asigno a una variable, que puedo hacerlo, ese variable no tiene sentido, ¿no? Pero sí tiene sentido si es un PS, si es un ls o un get event log, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es para poder obtener los logs del sistema, ¿no? Puedo venir aquí, get event log. Estos son los logs del sistema y puedo acceder
get even log, aquí ya estamos. Y tengo que usar lo que les decía, las palabras en inglés, ¿no? Application. Y obtengo todo el log de aplicaciones, pero para poder manejarlo, lo asignaré a una variable, errores, error, ah, sys error, app error, ¿no? Y puedo saber cuántos errores, cuántos registros tengo, ¿no? Count, tengo 9.594 registros. Aquí podría ser un get member para poder ver, a veces tengo que hacer de un solo objeto. La posición 0. Listo. ¿Qué tengo? Event ID, message, index, entry type. ¿Ya? Tengo entry type. Por ejemplo, entry type, information. Ahora aquí podría combinar con app error, group object, aplicar objeto. Vamos a recurrir aquí, por aquí tengo el group object. ¿Dónde estamos? Registro de Windows, group objects. Y la propiedad. Entonces lo voy a agrupar por entry type. Y me dice, ¿no? Que tengo, o sea, esa es otra forma de saber de o sea, para una propiedad, qué valores posibles tengo, ¿no? Al usar group object. Entonces tengo information, tengo error, tengo warning y la cantidad, ¿no? Entonces, es otra forma que me puede ayudar para algo, para averiguar datos, ¿no? Pues de ese modo yo podría también aquí en app error hacer un where object. Ya sé que el entry type es para errores tiene la palabra error, ¿no? Entonces hacer así, ¿no? El objeto punto entry type eq error y así voy así, obteniendo solamente los errores, ¿no? ¿No? Y bueno, es así, simple y sencillamente, ¿no? Entonces todo es manejar de esta manera, acceder y bueno, revisen el resto del documento. Ay, creo que ya no nos alcanza para ver lo de scripting, ¿sí? Ya no nos va a dar tiempo. Pero haciendo algo bien rápido, sí, ya. Bueno, algo que les podría decir es que la idea básica de scripting es, por lo menos es algo que yo lo veo que ayuda a entender. Primero tengo que manejar la línea de comandos, ¿sí? Entonces lo manejo la línea de comandos primeramente. Entonces yo conozco los comandos y después lo que tengo que hacer es, ya esto más haremos, ¿no? Entonces yo lo único que necesito aquí es, puedo ejecutar, digamos, un comando, ¿no? Aquí hemos hecho, vamos a esto, este de aquí. Entonces esto lo ejecuto aquí, ¿no? Después puedo aquí colocar el total, right host, get event log application. Podría hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos hacer esto, ¿no? Y aquí aquí tengo todos los errores y aquí puedo hacer un where object para que filtre por entry type. Punto entry type que sea igual a error, ¿no? Solo error. ¿Ya? ¿Sí? No. Y todo esto lo voy a asignar a una variable. Total igual a esto. ¿Listo?
¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Esta línea lo voy a copiar, que he ejecutado. Enter. Puedo esto reducir, ¿no? Para hacerlo en uno solo, pero podría ser esto. Get even log, después ejecuto y lo asigno a una variable total. Y después digo right host total, el total de errores en la categoría application es, coma, dos puntos. Y aquí colocamos total.count, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, si quiero, si no estoy muy seguro de esto, puedo venir aquí, ejecutar esta línea. Control C. Ah, listo, ese es, ¿no? Un momentito, voy a dejar de compartir ya. Entonces, esto lo voy a guardar como todos los archivos. Lo voy a guardar dentro de C, dos puntos, TMP, temporal, y digamos, ejemplo, log.ps1. ¿Mm? Entonces lo tengo que grabar con ese archivo, ¿no? PS1. Listo. Lo he grabado con archivo PS1 y para ejecutar lo hago con punto backslash a log.ps1 y de esa manera se va a ejecutar, ¿no? Ahora, aquí es donde entra lo que les decía, ¿no? Para que yo pueda ejecutar scripts en PowerShell, sí o sí necesito ejecutar este comando antes como administrador, ¿no? Ahorita no puedo porque no tengo privilegio de administrador, pero sí o sí necesito. Una vez que ejecuto, ya puedo, que cambio esto, la máquina no se necesita hacerlo cada vez. Directamente puedo ejecutar scripts PowerShell, ¿no? Y bueno, creo que sería todo lo que podemos hacer en cuanto a PowerShell. Eh, aquí están